11:55, la temperatura en Buenos Aires. 13 grados una décima. Bueno, un repaso de los temas más salientes del día con algunos comentarios. Bueno, muy bien. Ayer el dólar se devaluó un poquito, 8,11 el dólar oficial, 11,50, como con 60 el dólar paralelo, sí. Y una enorme expectativa respecto a lo que va a ocurrir con la Argentina y el mundo a partir de junio con la cuestión del fallo de la Corte de los Estados Unidos. En cuanto a los temas conflictivos de la economía, ayer se resolvió el conflicto con esta compañía Gestamp, que generó un cruce muy fuerte, inclusive aquí en este programa, entre dirigentes sindicales y partidos de izquierda, entre Piñanel y Néstor Pitrola. Finalmente lo arregló Scioli, que desactivó el conflicto con alguna muñeca política, pero esto no quiere decir que no vayan a ocurrir nuevos conflictos en el ámbito tanto de la industria automotriz como otros. Por ejemplo, en este momento ya hay un conflicto con los camioneros, que es una noticia de casi último momento, que como consecuencia de un reclamo que están llevando adelante, por un reclamo escuchen esto, por el control de la baja de la mercadería de los camiones, el gremio de Moyano reclama 4.700 pesos adicionales de salario. Y en principio estaría afectando la distribución de alimentos en el país a partir de algún momento de las próximas horas. Veremos cómo sigue. También, además del conflicto con las automotrices, tenemos un conflicto entre el gobierno nacional y las provincias, como consecuencia de una ley que se viene en materia petrolera, que regula y mucho la actividad en favor de YPF contra las provincias. Hay cruces, y hubo ayer cruces en el Congreso entre la Cámara de Comercio y los diputados, como consecuencia de una ley que se viene, que va a regular aún más el tema de los precios. Y esta mañana los ejecutivos del LAN cuentan que, como consecuencia de las presiones del gobierno, han tenido que abandonar la ruta de Buenos Aires-Bahía Blanca. Por lo tanto, se arregla una y se desarreglan tres, ¿viste? Así andamos todos los días. Bueno, en materia parlamentaria, ayer el oficialismo bloqueó el debate por el tema del pacto con Irán, que la oposición pretende, y es una iniciativa de Sergio Massa en este caso, que pretende derogar, y el gobierno que pretende sostener. Ayer fue al Congreso Diego Bosio, y hoy va Jorge Capitanich. Bosio fue a rendir cuentas, y lo hace, obviamente maneja una cartera de 400.000 millones de pesos, y explicó al Congreso el manejo de los números, y hoy lo hará Capitanich en un aspecto mucho más controvertido que el de Bosio, porque tiene que explicar cómo está la pobreza. Y ahí, obviamente, como ustedes saben, los números están mucho más opinados que con el resto de la economía. Bueno, más o menos por acá pasan algunas de las partes de la actualidad argentina de esta mañana. En cuanto a la inauguración de ayer de este tramito de esta autopista de 1,5 kilómetros, que faltaba terminar para conectar un pedazo de autopista con otro pedazo de autopista, la Presidenta de la República se fue en explicaciones ayer cuando tuvo que contar que justamente el sentido común es lo que había generado este acuerdo que permitía justamente hacer 1 kilómetro de autopista. Escuchamos algunos de los comentarios de la Presidenta. Alguien piensa que esto tiene que ser a cargo de uno, a cargo del otro, lo podamos resolver en forma absolutamente civilizada, sin adjetivaciones, sin chicanas, sin querer sacar la ventaja de esa chiquita partidaria que muchas veces nos pasa a todos. Esto no estoy haciendo una crítica a nadie en particular, al contrario. Simplemente saber que podemos ponernos de acuerdo en tanto y en cuanto abordemos los problemas sin calificaciones, sin adjetivaciones, no voy a decir sin especulaciones, porque, a ver, no soy Blancanieves, ni usted tampoco es parte de los 7 enanitos. Bueno, convengamos en que no estábamos discutiendo un acuerdo nacional por ejemplo, una política de seguridad a largo plazo. Que estaría bueno. La construcción de una ciudad nueva. No, estábamos discutiendo una cuestión tan insignificante como que vayas a correr un cacho, una reja en un aeropuerto para que pase 1 kilómetro de autopista. Yo no sé si lo del presidente fue una autocrítica o puede uno saber, porque esta apelación que ella ha hecho al sentido común es justamente lo que le faltó al gobierno para hacer esto hace 8 años, o 7, o 5, o 4, ¿no? Sí. Y evidentemente el presidente tiene una obsesión muy importante por el tema de lo que él llama la adjetivación, ¿no? Y claro, entonces ella dijo, bueno, a ver, ahora que no adjetivan más, le hacemos la autopista. Es una postura muy rara y muy relacionada con sus problemas personales, simplemente para habilitar no, ni siquiera una autopista, la conexión entre un pedazo y otro de una autopista ya construida. La presidenta dijo, bueno, esto no es ni impacto ni nada, esto es sentido común. Obviamente,
este tratar de arreglar el tema de la Presidente no ha hecho otra cosa que poner en evidencia lo que venía pasando. Y lo que venía pasando justamente era que el gobierno, como consecuencia de desacuerdos con la ciudad, gobernada por otro signo político, gente que evidentemente tiene tendencia a la adjetivación, pues que los porteños no tengan la autopista que les faltaba. Así que bueno, nada, me resultó que la Presidenta no hizo otra cosa que poner en evidencia sus propios problemas casi personales con este tipo de cosas. Bueno, en cuanto a lo de Vudú, me parece muy significativo lo que hoy logramos redondear con Rosendo Fraga, siendo que es aparentemente evidente que el gobierno nacional está intentando postergar el caso Chicone a través de el corrimiento de jueces y fiscales y demás, y Vudú parece ahora en una estrategia inversa, ¿no? De hecho, ayer le pidió al juez Ariel Lijo, a través de un escrito de carácter personal, que la indagatoria prevista para el 15 de julio próximo sea tomada la semana que viene. Obviamente que la estrategia de Vudú se presta a múltiples interpretaciones, una de las cuales me parece a mí que puede ser eventualmente esta. A Vudú le conviene obviamente acelerar los tiempos y eventualmente ser juzgado, cosa que efectivamente va a ocurrir lo más rápido posible. Porque imagínense ustedes qué ocurre si efectivamente el juicio oral y público ocurre en el 2017 o en el 2016. Cambia el panorama. Y bueno, claro, obviamente le cambia mucho el panorama que si este asunto ocurre, por ejemplo, en 2014. Entonces, me da la impresión de que aquí hay, de algún modo, como dijo Rosendo Fraga, un cierto mensaje al gobierno, en el sentido de que si el gobierno pretende dilatar los tiempos, por razones políticas del gobierno, pues Vudú pretende adelantarlos. Y claro, Vudú es un tipo que me imagino yo, debe estar lleno de ¿qué? ¿De qué? De información. Ah, sí. Pero obviamente. Entonces, aquí veremos, bueno, cómo operan estas dos estrategias aparentemente contrapuestas de un gobierno que hasta ahora parecía querer demorar el caso y un Vudú que pretende, evidentemente, acelerarlo. Y por último, un comentario sobre la designación de Ricardo Forster como integrante del gobierno. Me parece muy bien que Forster ocupe un cargo, eso no es una cosa cuestionable y está fenómeno. Me llama así la atención y me resulta muy sugestivo el nombre del cargo. Porque claro, dicen que me acaban de contar que de una radio le preguntaron a Forster por el que dijo, ¿qué cargo? Parece que no estaba muy informado sobre el asunto. Pero al momento parece oficial, excepto que se desmienta durante el día de hoy. Perdón. Salud, Marcelo. Bueno, el estornudo es incontrolable, ¿no? Sí, claro. Totalmente. Y no se puede estornudar con los ojos abiertos. Sí. Bueno, es importante. en el ámbito de la Secretaría de Cultura que conduce ahora la ministra Teresa Parodi, se creó la Secretaría de Coordinación Estratégica para el Pensamiento Nacional, que eventualmente va a estar a cargo de Ricardo Forster si se confirma esta noticia. Y me resultó, repito, sugestivo esencialmente el nombre del cargo, porque claro, ¿qué es la Coordinación Estratégica del Pensamiento Nacional? ¿Lo qué? Bueno, claro, la Coordinación Estratégica del Pensamiento Nacional. Él va a determinar cuál es el pensamiento nacional, lo va a coordinar entre los diversos pensadores nacionales, va a eventualmente a determinar cuál pensamiento es el no nacional, porque obviamente si hay un pensamiento nacional, pues habrá uno que será no nacional, o inclusive antinacional, ¿no es cierto? ¿El tuyo qué es? El mío es pensamiento, a ver, el pensamiento es pensamiento. Hay que regularlo, Marcelo. Okay. Yo tengo pensamiento, yo tengo algún punto de vista nomás sobre las cosas. Pretenderá además de determinarlo, pretenderá controlarlo. Habrá una suerte de Biblia respecto de cuál es el pensamiento que debiera tener una nación. ¿Hasta eso quieren controlarnos? ¿La nación tiene un pensamiento o las personas tienen un pensamiento? A mí me parece que el pensamiento, justamente, es algo que tiene que ver mucho con lo individual y hasta inclusive con la libertad individual. El pensamiento es, obviamente, lo mejor que le puede pasar a una sociedad, ¿no es cierto? Que tenga un pensamiento libre, ¿no es cierto? Sí. Que la gente pueda pensar lo que se le ocurra y que frente a esto exista eventualmente un cargo de una persona que vaya a determinar cuál es el pensamiento, digamos, correcto. Porque claro, que hay una cuestión como valorativa, es decir, si hay un pensamiento nacional, ese pensamiento es el pensamiento adecuado.
Entonces, el pensamiento de los demás, que es un pensamiento inadecuado. Sí. Sí. Entonces, acá, a ver, el propio Forster, que es un tipo justamente del pensamiento, y yo respeto mucho eso, Sí. debiera evaluar el papel que va a jugar de quién más con su propio cargo, digamos, de ser justamente una persona que va a coordinar de modo estratégico. Pues esa coordinación estratégica a mí me suena a castrense, Sí, ¿no es cierto? sí, Uno sí. coordina estratégicamente los tanques, ¿no es Sí, cierto? Las fuerzas, los Exacto. soldados. Los ¿no es ataques. cierto? Claro. Bueno, el pensamiento, ¿se le puede aplicar al pensamiento la idea de la coordinación estratégica? Porque el pensamiento es el pensamiento, ¿no es cierto? Gracias a Dios que el pensamiento de cierta época del mundo para acá ha sido un pensamiento que ha estado ajeno a los coordinadores estratégicos, ¿no es cierto? Gracias a Dios. Gracias a Dios. Bueno, nada. Así que me resulta que siendo Forster un tipo del pensamiento, él debería evaluar realmente cuál es el papel de su cargo y eventualmente explicárnoslo. ¿Quién pensó esto? Bueno, no sé, pero bueno, nada, son ideas que se me ocurren tratando de coordinar de modo estratégico algún pensamiento. Marcelo Longobardi está en Mitre cada mañana.